Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión de este miércoles 12 de febrero de 2025, en donde la liturgia nos propone ya el segundo relato de la creación. Y quiero centrarme en algunas cosas muy sencillas. Lo primero es que este es un relato de la tradición, se señala, eh, yavista, deuteronomista, y que por ende las características de Dios mismo y de la creación son diferentes a las del primer relato. En el primer relato se señala mucho la omnipotencia de Dios. En este segundo relato es un Dios que incluso adquiere algunos comportamientos humanos. Es el Dios que siembra, es el Dios que hace el muñequito, es el Dios que teje un vestido, es el Dios que planta el jardín. Pero hay una cosa interesante, y es que hay un exégeta que dice que más que presentarnos a un Dios antropomórfico, nos quiere recordar es que el ser humano es teomorfo, es decir, que estamos en esa comunión con lo divino y llamado a lo divino. Siguiendo a muchos exégetas y también a Juan Pablo II, especialmente a Luis Alonso Shekel, se dice que este segundo relato es una continuación y ampliación del primero. Y habíamos dicho cómo en el primer relato se señala que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que para que algo sea imagen se necesita que haya un vínculo profundísimo entre el ser y la imagen. Tienen que tener algo en común. ¿Y qué es eso común? Porque el ser humano puede hacer presente lo divino, porque el ser humano es la presencia de lo divino, porque Dios se coloca en el ser humano. Y por eso, si bien el ser humano es creado en una naturaleza frágil y finita, de hecho ahí está un simbolismo muy interesante, fue creado de la fara, es decir, del polvillo, que es eso que no es el humo, sino lo que nos sirve de la tierra. Y además en una relación muy interesante en los términos Adán, ser humano, Adamá, tierra. La tierra es lo que nos da la identidad, es lo que nos da la pertenencia, es lo que nos permite disfrutar de la herencia de Dios. Por eso sacar de la tierra es tan terrible, porque quita identidad, porque quita estabilidad, porque no nos permite vivir y disfrutar de la herencia de Dios. El drama del desplazamiento por eso es tan terrible, y por eso hay que hacer un llamado y una exigencia clarísima a todos aquellos que siguen quitando la tierra y sacando de la tierra por una violencia absurda y tonta, y por unos egoísmos completamente absurdos, y que hacen supuestamente en nombre del pueblo, tienen que ser rechazados con total vehemencia. No se puede quitar al ser humano de la tierra, porque le estamos quitando la dignidad y le estamos quitando lo que a él mismo le pertenece, la herencia de Dios. Pero entonces se dice que ese ser humano fue hecho del polvillo de la tierra, pero a pesar de esa fragilidad, también se dice que Dios insufla en él, es decir, que le comunica el espíritu, es decir, que Dios nos comparte su ser y su estructura, y que somos una participación suya en condición de finitud. Esa es nuestra dignidad. Somos estructura divina en condición de finitud. Y entonces, si nosotros llegamos a colocarnos en sintonía con lo divino y con esa voluntad y ser de Dios que está dentro de nosotros, podremos ser semejanza suya, es decir, podemos vivir de tal manera que cuando nos vean a nosotros, vean a Dios mismo, como pasaba con Jesús. Cuando veían a Jesús, realmente terminaban comprendiendo la presencia de Dios, y por eso decían, Él es hijo de Dios, realmente lo hace presente, es tan similar a Él que lo podemos, que podemos ver a Dios por medio suyo. Ahora bien, entonces aquí tenemos una situación
clarísima. No es lo que viene y lo que entra al corazón lo que nos puede dañar. Es lo que sale de él. ¿Qué permitimos que salga? La divinidad que nos habita, la bondad que nos habita, el deseo de desarrollar y de promover la vida que nos habita, la capacidad de misericordia y de comunicación de vida, o lo que surge de nosotros es el ego distorsionado que se cierra a la experiencia y al llamado de Dios y que quiere vivir en función de sí mismo, perdiendo la posibilidad de crecer, de trascender y de desarrollar el propio ser. Entonces ese es el cuestionamiento que nos queda hoy. No se les olvide suscribirse al canal, darle like al video, dejar sus comentarios y al mismo tiempo visitarnos en teopraxis.com. Que Dios los siga bendiciendo y siga aconteciendo en sus vidas y en la de los que los rodean por medio de la vida de ustedes, que ojalá sea semejanza de Dios y de esa manera logren experimentar por medio de ustedes el amor, la bondad, la misericordia misma del Creador. Gracias. Dios los siga bendiciendo.